Wrestling has more than one royal family. Febrero del 59, Fidel Castro, al ver la voluntad, la vocación y la determinación del Che Guevara para fusilar gente, le encomienda la comandancia de un campo de concentración que funcionó en lo que era una cárcel, La Cabaña, la famosa La Cabaña, que el turismo de izquierda que va a Cuba, según la propaganda oficial, hubo 50 fusilamientos. Eso es una mentira brutal. Durante la comandancia de Fidel Castro, que va de La Cabaña, de noviembre del 59 a diciembre del 59, poquito menos de un año, 11 meses, hubo unos 1000 homicidios en juicios sumarísimos que tardaban 10, 15 minutos. Ahora, esos juicios eran juicios a muerte. Lo curioso del caso, ahí está. A ver, ahí lo agrego. No quería interrumpirte. Mirá, foto vieja, esto es del año 2011, 10 de agosto de 2011. Y fíjate, ya estaba muy, muy viejo Hugo Matos. Murió hace poco igual, creo que 3, 4 años más o menos. Y casi que llega a los 100, ¿no? Bueno, entonces estábamos en La Cabaña. Su primera responsabilidad es comandar un campo de exterminio. Sí, por supuesto. Paralelamente, el Che Guevara entendía que no había una mentalidad revolucionaria en la población, entonces él, de alguna manera, le influye en Fidel en el sentido de hacer un adoctrinamiento masificante que empezó en los colegios, y obviamente en Cuba hay 2 diarios. El Granma, que es el diario, es como si en Argentina solamente existiese Página 12, nada más. Y después estaba un diario para los jóvenes, que creo que existe, que se llama Juventud Rebelde. Nada más. No existe es sencillamente para consumo interno. Y bueno, lo curioso del caso es que el Che Guevara, en el campo de concentración de La Cabaña, él firmaba los fusilamientos. Pero lo curioso es que él no solamente daba la orden para que se fusile a Agustín Laje, a este y a aquel, sino que él participaba en persona en los fusilamientos, materialmente tirando el tiro con el puño, con el arma en la mano. Es decir, tenía una cosa morbosa, porque no debe ser nada agradable. Y en La Cabaña yo tengo, con nombre, apellido, lugar, etcétera, 175 fusilamientos hizo el Che Guevara sobre los 1000 que más o menos fueron el número redondo que se fusiló mientras él comandó ese campo de exterminio. O sea, él mató a mucha más gente siendo gobierno que siendo guerrilla. Siendo guerrilla mató 14 en Sierra Maestra, si mal no recuerdo, unos 13 en Santa Clara, cuando descarrilan el tren con los sobrevivientes lo va matando. Y después en La Cabaña, sí, eso fue una masacre. Y vos fíjate una cosa, hoy hablábamos de las películas. La película de Benicio del Toro, de los 14 fusilamientos en Sierra Maestra, solamente muestran uno. Ese uno es el de un guerrillero acusado de haber cometido una violación. Es decir, un hecho repugnante como lo es una violación, aunque no había garantías jurídicas ni nada, pero se le acusaba de eso, bueno, él le pega el tiro. Es el único fusilamiento que se muestra en la película sobre los 14, donde aparentemente sería un acto relativamente justo, uno podría decir, bueno, tipo... O sea, solo seleccionaron eso para que el público no vaya a figurarse negativamente al Che Guevara. Seleccionaron, dijeron, bueno, tampoco podemos omitir que el Che Guevara mató a gente, pero vamos a buscar el único caso
donde incluso un fusilamiento de un violador puede caer simpático. Es de diciembre del 64, el Che Guevara va a Naciones Unidas y expone. Va todo con los de guerrilleros, ¿viste? Ahí, Naciones Unidas, bueno, con todo el disfraz, porque ¿a quién va a combatir? Y hay una frase muy famosa, 11 de diciembre del 64, que está en internet, donde él dice técnicamente, explícitamente, dice, fusilamientos, sí. Hemos fusilado, estamos fusilando, seguiremos fusilando. Cuando él regresa a Cuba, Fidel Castro lo quería matar. Esa fue la ruptura definitiva. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En Ahí esas está. condiciones... Tenía cierto acento cubano ya para ese entonces, ¿no? Bueno, él tenía una... a ver, era un acento que tenía su rasgo porteño, porque vivió en Buenos Aires toda la época de la facultad, su rasgo cordobés, porque vivió su infancia y adolescencia, y después entremezcla el cubano. Claro, entonces, claro. Era un acento mezclado. Una energía muy particular. Y el Che Guevara levanta la mano. Bueno, de ahora en adelante tú eres presidente del Banco Nacional de Cuba. Así una improvisación total. La anécdota, que la cuentan todos, a mí me cuesta creerla, pero la cuentan todos como válida. Le dice, Che Guevara le dice, pero yo no sé nada de economía. Pero si yo pregunté si había un economista en la sala y vos levantaste la mano. No, yo entendí si había un comunista en la sala. Dice, bueno, gobernó el Banco Nacional de Cuba un año. Fue un desastre. Entonces Fidel Castro lo cambia y lo nombra ministro de Industrias. Funde la industria. ¿Cuál era la principal industria cubana? El azúcar. El Che Guevara organiza una manifestación en contra del retiro de los misiles, en donde la consigna era ni quita, mariquita, lo que se da no se quita. Así. Entonces, o sea, por lo tanto, también contra Fidel Castro. Y bueno, ahí empieza el principio del fin. Fidel Castro trata de que el Che Guevara no esté en Cuba porque él era un sujeto molesto. Entonces, como al Che Guevara le encantaba viajar, el Che Guevara obraba de embajador. De hecho, aunque no tuviese cargo de embajador. Por eso la foto en la ONU. ¿Qué hace? Digamos, tendría que haber ido el canciller o un embajador autorizado por el canciller a la ONU. Va Fidel Che Guevara, donde renuncia a la ciudadanía cubana y se va a pelear al Congo. Pero la carta es muy probable, hay muchas tesis, la hizo Fidel Castro, porque vos la lees y Fidel Castro le dice, esta es la carta de renuncia. Él dice, deslindo de toda responsabilidad a Fidel Castro, de cualquier accionar mío, lleno de elogios, renuncia a la ciudadanía cubana y se va al Congo. La experiencia en el Congo, donde él escribe un librito, que comienza diciendo, esta es la historia de un fracaso. Argentina no podía volver, tenía captura internacional, estaban en plena Guerra Fría, consigue camuflarse y exiliarse, vivir durante varios meses en la embajada en Checoslovaquia, en Praga. Varios meses, con una profunda angustia personal. Y hay una anécdota. Descubre los Beatles. Claro. Y hay una canción famosa de los Beatles que vos lees la letra y es se llama Hombre de Ningún Lugar. Y él queda fascinado con esa canción, la ponía una y otra vez según registros,
Y claro, él ya no era argentino, porque no podía volver a su país, había renunciado a la ciudadanía cubana, estaba en Praga en calidad en una suerte de autoencierro, y él empieza a lucubrar lo que es su última guerrilla, que es la guerrilla en Bolivia. Y Fidel Ahora, Castro, eso con independencia de los deseos de Fidel Castro, ¿no? bueno, Fidel Castro le manda gente para convencerlo a volver a Cuba. Porque Ajá. Fidel Castro dice, prefiero tenerlo controlado que vuelva, ¿viste? Entonces, finalmente accede y el Che, todo camuflado, hay un libro de Juan Bautista Joffre que se llama Fue Cuba, en la tapa está el Che Guevara todo deformado, o sea, la mandíbula, el pelo, no, es irreconocible, donde él hace una serie de piruetas con un pasaporte falso, simulando ser, creo que un empresario uruguayo. Va a Cuba, después de mucho tiempo, se reencuentra con sus hijos que no lo reconocen. ¿Qué año habrá sido? ¿66? Yo te diría que el 65, en el 66 ya estaba en Bolivia. Ok. Entonces, Fidel Castro le da 15 guerrilleros para entrenarlos para ir a Bolivia. Sebrelli, vuelvo a Sebrelli, no tanto por lo que informa Sebrelli. Lo que me gusta de Sebrelli no es lo que investiga, porque no es una investigación. Es un análisis que él hace, como escribe. Y dice, Fidel Castro le dio el entusiasmo como para que se vaya, el entusiasmo suficiente como para que se vaya, y el apoyo insuficiente como para que no vuelva. O sea, y Se entiende perfecto. O sea, que se vaya a Bolivia, Pierre Calfón, que hoy lo nombré, él dice, Fidel Castro dice, bueno, que se vaya, el ciudadano cubano no es. Si hace algún desastre y le va mal, yo no tengo ninguna responsabilidad. Y si le va bien, me atribuyo el triunfo de tener otra revolución en el sur de América Latina. Ahora, yo le hice un reportaje al hombre que lo capturó, que murió hace poco, el general Prado Salmón, Gary Prado Salmón. Gary Prado. En aquella época yo no me acuerdo qué grado tenía, pero bueno, él comandó la operación de captura. Estuvieron un año en la selva del sur de Bolivia, en una zona horrible para hacer una revolución, horrible, porque vos para hacer una revolución necesitas muchas cosas. No me quiero extender, pero cometió el mismo error que en África. ¿Cuál fue? Una guerrilla puede ganar, o sea, no tiene la tecnología ni los cuadros militarmente preparados para pelear contra un ejército profesional, salvo que vos cuentes con el apoyo de la población. Un ejemplo, la guerra de Vietnam. Ninguna duda cabe de que los soldados norteamericanos tenían una preparación muy superior al Vietcong, pero los vietnamitas veían a los norteamericanos rubios, hablando en inglés, un ejército invasor. Entonces apoyaron a sus guerrilleros. Entonces se escondían y dormían y le daban logística, información. O sea, era todo el pueblo el que estaba en función de la guerra, y eso lograba equiparar el desequilibrio tecnológico. Entonces, ¿qué necesita un guerrillero para poder ganar? Necesita la aprobación y el consenso de la opinión pública, del lugar donde vos pretendés hacer la revolución. Y cuando va a Bolivia, comete una serie de torpezas enormes. Entre ellas, no conocía el idioma del lugar donde él estaba, en la zona de Ñancahuazú. Entonces, él entiende, vamos a ganarnos a la población. Y empiezan a estudiar guaraní con sus guerrilleros. Y después de una semana se dan cuenta que ahí se hablaba quechua, depende de cómo se lo quieras preguntar, que es otra lengua precolombina. O sea, se equivoca tremendamente. Y vos sabés que, bueno, vos lo sabés porque lo has leído, pero quien fue a sumarse al campamento guerrillero del Che Guevara. Perdón, esto él mismo lo cuenta en el Diario de Bolivia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro.
va contando que no tenían apoyo campesino de Sí. ninguna naturaleza. Sí, No tenían sí, sí. apoyo de ninguna naturaleza. Y había un ideólogo que cuando presentamos el libro de Allende, vos te habías googleado, estábamos con Mazot, y en ese momento vivía, no sé si sigue viviendo, famoso como intelectual francés, Regis Debray, Debré, claro, claro. Sí, 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 que sí. había escrito un libro de teoría revolucionaria que se llamó La revolución dentro de la revolución. Sí. Entonces, Regis Debray estaba convencido, quería experimentar en persona el fenómeno y se suma a la hueste de Guevara. Cuando ve el desastre, el desorden, estaban en un lugar despoblado y vos necesitas el consenso de la gente y vas a un lugar despoblado. O sea, él le pide a Fidel Castro al Che Guevara insistentemente irse y hacer propaganda desde afuera. Y en la selva lo agarran los militares bolivianos, un francés perdido en la selva boliviana. ¿Qué hace acá? Entonces, lo meten preso. ¿Y cuál fue el argumento jurídico con su abogado en el juicio que le hacen a Regis Debray? No, yo vine a hacerle un reportaje al Che Guevara. Nadie sabía que el Che Guevara estaba en Bolivia. O sea que Regis Debray es considerado el gran delator. Wow. Vive todavía, tiene 84 años Regis Debray. Sigue publicando libros incluso. Eso es considerado una eminencia para la... Sí. No sé si sigue pensando como entonces, pero... entonces, bueno, lo meten preso. Una presión tremenda. O sea, que la culpa fue de un intelectual de izquierdas que delató dónde se encontraban. Delató, él dijo, yo vine a hacer un trabajo periodístico. O sea, él quería salvar su pellejo. Claro. No le creyeron, le dieron 30 años de cárcel, a los 3 años fue indultado por la presión internacional. Y el Che, en el diario En Bolivia, dice, el francés habló demasiado. Porque se había dado cuenta por un montón de movimientos que estaban cercados y rodeados. Entonces, en ese interín, en todo ese año que estuvo el Che Guevara, si mal no recuerdo, son 49 los bolivianos muertos a mano de la guerrilla guevarista. Imagino además que gente pobre, gente campesina, ¿no? Sí, o soldaditos de muy baja condición, sí. En algunos tiroteos. Él no pudo reclutar gente, no había un solo boliviano. Hubo 4 o 5 argentinos, era de una precariedad total. Gary Prado Salmón me confirmó, él, que hizo la tarea de detenerlo, que Fidel Castro lo abandonó deliberada y explícitamente. Y me dio 2 o 3 datos. Uno, el único contacto local que era el nexo entre Guevara y Fidel, por orden de Fidel viajó a Cuba, se quedó sin el nexo. Y entre otros de los argumentos, donde me dicen no hay ninguna duda, es que las comunicaciones que Fidel Castro le da a Guevara eran comunicaciones que no andaban a pila, sino a electricidad. ¿Dónde enchufás? En la selva, comunicaciones a electricidad. Dice, acá tenés todos los equipos de comunicaciones, pero no a pila, a batería. O sea, eso... Lo mandó al muere, lo mandó a morir. O sea, no hay duda. Y cuando lo detienen, lo interrogan y se genera una situación paradójica. La inteligencia intervino la CIA también en todo eso, ¿no? Cuando se enteran que estaba Guevara. Estábamos en Guerra Fría. Y se genera una situación diplomática de conflicto entre Bolivia y Estados Unidos. Porque Bolivia decide ejecutarlo. Y Estados Unidos decía no. Lo llevamos a Panamá, le mostramos todas las pruebas de que Fidel Castro lo traicionó. De esa manera, salvándole la vida y mostrándole la traición de la cual fue objeto, alguien que conoció lo máximo del poder cubano y lo máximo del poder soviético nos puede facilitar una información enorme a cambio de su vida y de su libertad, y etcétera. Y demostrándole además cómo fue traicionado. Entonces,
se resiste, el presidente de Bolivia era René Barrientos, un presidente constitucional, democrático, votado por el 66,6% de la población. O sea, tenía un enorme consenso. O sea, no es que fue a luchar contra Hitler, hermano. Un gobierno democrático. Entonces, no. Y entonces lo ejecutan y al día siguiente todos los diputados a pleno, el Congreso de Bolivia, aprueba la determinación del presidente y lo condecoran. Bueno, y ahí aparece un poco el mito, porque si vos ves las fotos de Fidel muerto, es una foto crística, ¿no? El Che muerto, con el dorso desnudo. Es una foto muy particular, ¿no? Muy usada como estampa religiosa. Sí. Y ese ya es el final, y se convierte en mito. Vos haces en tus libros un análisis muy, muy interesante de los distintos elementos, tanto de la vida como de la muerte de Guevara, que le permiten ser un mito, cosa que, por ejemplo, Fidel Castro no, entre otros, que el Che Guevara murió joven, tiene una foto icónica, murió luchando por sus ideales, sean estos buenos o nefastos. Nosotros creemos que son nefastos, pero murió luchando por ellos en una selva boliviana. En cambio, por ejemplo, Fidel Castro no llega a ser mito porque, bueno, muere viejo, no muere luchando, muere ya, digamos, conociéndose un montón de cosas sobre él que no son precisamente simpáticas. Bueno, sobre el Che también se ha conocido un montón de cosas, pero se lo ha disculpado, ¿no? Y después aparece el aspecto que era de izquierda, eso es fundamental, porque a la izquierda no se la juzga por sus resultados, que son desastrosos, y la vida de Guevara tiene esos resultados, sino que se la juzga por sus propósitos. Supuestamente Guevara peregrinaba por el mundo para salvarle a los pobres de la opresión, de las cadenas, era un liberador, ¿no? Y el otro aspecto, que puede parecer una frivolidad, pero es constitutivo del mito, es que él fisonómicamente era un tipo atractivo. En la foto se lo ve con un muy buen semblante, muy bien parecido. Y hago un parangón, que no es mío, es de un material que me acercaste vos, de un suplemento que había salido en Clarín en el año 2008, donde muestran a Guevara y lo comparan con los grandes mitos del siglo XX, que tienen todas esas mismas características. Murieron todos jóvenes, todos eran rebeldes, todos eran transgresores y todos eran bonitos. Entonces hablamos de Eva Perón, de Kurt Cobain, de Janis Joplin, de James Dean, de Che Guevara. Es decir, hasta tiene un aspecto peliculesco, cinematográfico, ¿no? Hay un tema que es el siguiente. El diario del Che en Bolivia, se sabe, antes de ser editado, lo tuvo en mano la inteligencia cubana. O sea, el diario del Che en Bolivia lo consigue en una mochila perdida, los guerrilleros cubanos lo captan, porque no todos mueren, varios escapan vía Chile y de Chile van a Cuba. El diario lo revisa la inteligencia cubana y después lo publica. Entonces, es de suponerse que ese diario, y esto lo dice incluso Pierre Calfón, que fue intervenido. O Paco Ignacio Taibo, que es el más radical de todos, pero bueno, fue adulterado, o sea, no hay que confiar en el diario del Che en Bolivia. Porque eso fue publicado después de muerto por Cuba. Después lo habrán tomado otras editoriales. Entonces, ahí no hay ninguna crítica a Fidel Castro. Bien. Si la había, no la conocemos. Desapareció. Así que a toda esa gente le recomendamos los libros de Nicolás. Nada mejor que leer los libros de Nicolás. Gracias por la charla, Agu. Te mando un fuerte abrazo. No, a vos, gracias. Un gran abrazo. Wrestling has more than one royal family.